y la otra en otra media hora. Y es un tema relativamente complejo, pero intentaremos que entiendan al menos los conceptos más importantes, los conceptos básicos, ¿no? No se trata que tengan, es decir, que se vuelvan especialistas en esta área que se llama de hematopatología, ¿no? Pero deberían sí tener los conocimientos más básicos y fundamentales. Hay tres circunstancias, tres enfermedades o tres grupos de enfermedades que van a ver en su práctica médica. Una de ellas son las leucemias agudas. La otra es los ahora llamados neoplasias mielodisplásicas. Antes se conocían como síndromes mielodisplásicos y luego las neoplasias mieloproliferativas. En una primera parte vamos a desarrollar síndromes mielodispásicos o neoplasias mielodispásicas y leucemias agudas, y en la última parte las neoplasias. Esto lo vemos rápido, pues son varias, pero hay muchas imágenes que vamos a pasarlas rápidamente porque la idea no es que se vuelvan especialistas en el tema, ¿no? Sino que entiendan el concepto. Antes de eso, sí es fundamental y es muy importante que recuerden ustedes cómo es la evolución de las células hematológicas, ¿no? Esto está en el libro de Rollins, está bien explicado, pueden revisarlo por favor, pero es solamente para que recuerden, vamos a poner un láser acá, para que recuerden que todas estas células finales que ustedes ven aquí se originan de una sola stem cell, ¿no? De una célula madre pluripotencial. Como ustedes pueden ver claramente y lo pueden revisar en el libro Rollins, esta célula madre se divide en el grupo de las, linfoides, o sea, todo lo que va a ser finalmente va a terminar en linfocitos T, B y células natural killer, ¿no? Que son la línea del linfoide, y luego la línea mieloide, ¿no es cierto? Son dos grandes líneas. Pero vean ustedes que la línea mieloide a la vez se divide en subgrupos, ¿no? Tienen el subgrupo que se llama CF-UMIX, que se refiere a tres grupos importantes que vamos a ver ahorita. Estas son colonias, se llama unidad formada de colonias, CFU significa unidad formada de colonias mixta, porque son tres subtipos. Finalmente están los llamados granulocitos, los llamados la línea de los monocitos y la línea de los eosinófilos. Fíjense que estas tres están emparentadas porque vienen de una misma unidad formada de colonias, ¿no es cierto? Luego viene la otra unidad formada de colonias que se llama BME, que significa basófilo, megacariocito y eritroide, ¿no? Estas tres también están relacionadas, ¿no? Entonces, de estas unidades formadas de colonias se forman otras unidades formadas de colonias más específicas, ¿no? En este caso de granulocitos, que finalmente va a originar los neutrófilos, de los monocitos, que finalmente originan los monocitos, luego los eosinófilos, que forman esta célula madura. Pero tiene que pasar por una etapa de maduración. Vean que como esto vino de una sola stem cell, esta célula unidad formada de colonia mix es todavía muy inmadura, estos formadoras de colonias también son inmaduras, que van a originar los blastos respectivos, es decir, las células más inmaduras de cada línea, ¿no? Las células más inmaduras de la línea de neutrófilos son los mieloblastos, de los monocitos los monoblastos y de los eosinófilos los eosinoblastos, ¿no? Y luego vienen el otro gran grupo, ¿no? De los basófilos, igualmente los basofiloblastos, los megacarioblastos y los eritroblastos que originan respectivamente los basófilos, las plaquetas y los eritrocitos, ¿no? Así se forman estas unidades. De la línea linfoide no vamos a hablar hoy día porque la próxima clase haremos sobre todo lo que es linfoide, ¿no? Hoy día nos seguiremos a la parte de los neurocitos. Entonces hay una maduración que está, digamos, estimulada por una serie de factores que se ven aquí, ¿no? Fíjense, este es más o menos lo mismo, pero solamente este cuadro sirve para que vean que, por ejemplo, cada una de estas líneas tiene una serie de proteínas específicas o, digamos, una serie de proteínas que las caracterizan, ¿no? Por ejemplo, los megacariocitos tienen estas proteínas que están aquí en cada una de sus etapas, en el momento que están madurando. La serie de los granulocitos neutrófilos, vean que del mieloblasto pasa por una serie de etapas y cada una de estas etapas tiene una característica antigénica, ¿no? Determinada, ¿no? Igual pasa con la serie de monocitos o monoblastos que van a monocitos y después a macrófagos, que tienen estas características antigénicas, igual con los eritroides, ¿no? ¿Qué son estas líneas antigénicas? ¿O qué son estos perfiles antigénicos? Son proteínas, todas estas, llamadas CD. CD significa Cluster Designation o significa designación de cono. Y entonces, por ejemplo, monoblastos
tiene este perfil, ¿no? ¿Qué tiene un monoblasto? Tiene C34, tiene C4, C13, C33, HL, R y MPO. Perdón, MPO negativo, no tiene estos primeros 5, pero el MPO es negativo. Para diferenciarlo, por ejemplo, de un eritroblasto, ¿no? Que tiene CD117, pero no tiene, todavía no tiene hemoglobina, tiene bastante CD36 y tiene bajo CD235, y así por el estilo. Vean aquí, este mieloblasto que se caracteriza por tener CD34, HLA-DR, CD117, CD13, un CD33 en débil y negativo para MPO todavía. Y así, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, cada una de estas etapas tienen perfiles que van modificándose hasta que cuando ya llegan a las células maduras tienen un perfil ya muy característico, ¿no? ¿Ah? Vean, el característico maduro tiene este perfil, el neutrófilo maduro este perfil, el macrófago y el monocito, estos perfiles, y un homoblasto todavía signótico tiene este perfil. Va variando, ¿no es cierto? Es exactamente lo que pasa con cualquier ser vivo que evoluciona, ¿no? Va cambiando sus características. Pero para ser prácticos, ¿para qué nos sirve, digamos, que cada una de estas etapas tiene un perfil proteico determinado? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué dice Julio? ¿Me escuchas? ¿Estás por ahí o te fuiste? Hola, ¿se fue se fue la señal? Ya, pero no se dio la señal, no me preocupa, al menos díganme si están presentes, ¿no? Porque si no, no quiero hablar de las nubes. Bueno, las nubes no de noche. No, yo preguntaba por qué creen que, para qué servirían estos perfiles proteicos. ¿Cuál sería la utilidad práctica médica? ¿Alguien quiera responder? Yadira, Cristian. Más o menos, pero si sirven eh, exactamente para poder identificarlas. Por ejemplo, uno puede identificar que este es un neutrófilo porque tiene esta forma muy característica al microscopio, ¿no? O puede decir que este es un megacariocito igual por esta característica morfológica y así por el estilo. Pero las estas células después se transforman cuando son neoplásicas y a veces no es fácil identificarlas por su forma. Y a veces se confunden unas con otras. Entonces, estas proteínas se determinan porque, de alguna manera, las células tumorales, cuando estas se vuelven tumorales, permanecen con un perfil semejante a su contrapartida normal. De tal manera que si yo tengo un blasto, que no sé si es monoblasto, mieloblasto o eritroblasto, no estoy seguro por su forma, le determino este perfil. Y si me sale, por ejemplo, ¿no? Estas características proteicas, yo ya sé que se trata de un monoblasto, ¿no? Igual si me sale de esta forma y así. ¿Entienden ahora, no es cierto? Entonces, estas proteínas, estos seres se determinan con un método que se llama citocrotífugo, que después lo vamos a ver. Bueno, avancemos, si no, nos vamos quedando. Se diagnostican por la forma, el aspecto morfológico. Todas estas células tienen un aspecto morfológico diferente, ¿no? Es más, desde que son todavía células poco maduras, pasan por estas etapas de maduración hasta tener estos típicos aspectos ya maduros, ¿no? Entonces, yo puedo diagnosticar por la forma, efectivamente, ¿no? Vean ustedes que en esta línea, por ejemplo, de granulocito neutrófilo, pasa por esta etapa de mieloblasto primero, después mielocito, metamielocito, abastonado banda y neutrófilo. Estas también forman las mismas etapas. El monocito pasa por promonocito y después monoblasto, promonocito, y monocito inmaduro y monocito, y así por el estilo, ¿no? Las células rojas, las eritroides, pasan por eritroblastos, hasta le ponen unos pronomoblastos, pues son eritroblastos, y después pasa por una serie de etapas de normoblastos, ¿no? Vean ustedes. Tienen nombres, ¿no? Basofílico, policromático, ortocromático, policromático, para terminar siendo después un eritrocito totalmente maduro, ¿no? Así que se van diferenciando en su forma, en su aspecto, pero también como... Muy bien, esto lo vamos a ver revisar otra vez nuevamente cuando veamos las enfermedades. Pero esas son las bases, digamos, fisiológicas. Todo lo que hemos visto hasta ahora es normal.
Ya saben que estas células están en la médula ósea de los huesos, y saben que la médula ósea de los huesos tiene varias partículas o espículas, mejor dicho, partículas óseas, o en todo caso estículas, que son la parte dura del hueso, ¿no? Las trabéculas óseas, que tienen su osteocitis y osteoblasto, y que entre trabécula y trabécula existen las células hematológicas ahí todas mezcladas, ¿no? Las células más inmaduras siempre se ubican cerca a la trabécula y luego van madurando y se ubican en el medio, ¿no? Entre trabécula y trabécula. Estas son sobre todo las mieloides, ¿no? Las eritroides se ubican en pequeños grupos, como ustedes pueden ver acá, tienen adherencias entre ellas, caderina, y hace que estas se adhieran, y, ¿no? Y luego también hay linfocitos, por supuesto, y todos los elementos de la médula ósea, ¿no? Ahora, estas son imágenes de médulas óseas de diferentes edades, ¿no? Estas son las clavículas que les digo, ¿no? Las clavículas óseas, el hueso compacto, ¿no? Acá están los osteocitos y los osteoblastos, aquí también. Entonces, entre cada trabécula y trabécula se ubican todas las células hematológicas. Saben que se caracterizan porque se mezclan con grasa, ¿no? Hay bastante grasa, pero hay muchas células también. Entonces, hay una relación entre la grasa y las células teniendo en cuenta la edad. Por ejemplo, los muy jóvenes tienen muchas células, la gente muy joven. La gente más anciana tiene pocas células. Bien, vean, este es un anciano y tiene más grasa que células. Este es un niño que tiene muchas más células que grasa. Y una persona de edad adulta media tiene más o menos la mitad, ¿no? Entre grasa y células. Hay una regla que es 100 menos la edad. Por ejemplo, si una persona tiene 80 años, va a tener 100 menos 80, 20% de células. 20% de células y 80% de grasa. Aquí tiene más o menos 10% de células y 90% de grasa, tendría 90 años. Es una regla aproximada, no es exacto, ¿no? Si un niño tiene pues 10 años, va a tener 90% de células y un 10% de grasa. Y así por el estilo, ¿no? Bien, entonces esto es muy importante, porque si a mí me dicen que esta es la médula de un niño de 10 años, que yo puedo diagnosticar bien este hueso. Evidentemente que tiene aplasia, ¿no? O sea, que tiene una aplasia medular, hay un problema de la stem cell que no produce células y está el niño aplásico y bueno, pues, va a tener todas las consecuencias de eso. O si es un anciano que no debería tener tanto y tiene esta cantidad de células en la médula, yo diría que tiene algo que está haciendo que la stem cell esté produciendo demasiadas células, ¿no? Y eso se ve en un tipo de leucemia que vamos a ver después. Bueno, entonces es muy importante saber la edad cuando uno evalúa un hueso. Esta es la maduración de los eritrocitos, vean cómo va cambiando su forma desde eritroblasto, que es más inmadura, hasta ya convertirse en una célula ya madura eritroide, ¿no? Pasa por estas etapas, no las vamos a repasar con detalle, porque esto es más para especialistas, pero lo único que quiero que entiendan es que va pasando de un eritroblasto, que es la célula más inmadura roja, o eritroide, pasando por varias etapas, ¿no? Y fíjense que esto más o menos indica que el núcleo se va haciendo más pequeño cada vez, el citoplasma, que inicialmente es azul o basófilo, se va a volver, perdón, eh, cada vez más rosado, va a perder la basofilia y va a ser más rosado, evidentemente porque va a adquirir hemoglobina, y luego ya se vuelve un reticulocito. Este es un reticulocito que es una célula que ya perdió el núcleo, pero todavía tiene algunos ribosomas por ahí dispersos, y esto es un reticulocito que finalmente ya pierde los ribosomas o el material todavía, no ribosomas, sino los, eh, el RNA, quiero decir, ¿no es cierto? Que a veces se queda por aquí disperso, y entonces, una vez que lo pierde, se convierte en un eritrocito maduro, ¿no? Totalmente maduro. Entonces, aquí simplemente implica que el núcleo se va haciendo cada vez más pequeño, se pierde, quedan algunos fragmentos de RNA, y luego se pierde eso y ya se convierte en una célula roja. El color va cambiando, ¿no? Inicialmente es basofílico y luego a medida que va avanzando se va haciendo cada vez menos basofílico hasta terminar siendo ya bien rosado en este tipo que se llama autocromático, ¿no? Un núcleo ya muy condensado, se pierde, queda por aquí una célula, acá no se ven estos fragmentos de RNA, acá quizá acá no se ven, pero después ya finalmente se vuelve maduro. Tiene siempre esta área blanca que implica que es bicóncavo, ¿no? Significa que ya perdió el núcleo. Así que esa es la evolución de los eritroides. Los granulitos también maduran cambiando su aspecto y su forma, ¿no? Vean que el minoblasto es muy grande, con cromatina muy fina,
nucleolo, pero después va madurando, el núcleo se va haciendo ligeramente más pequeño, adquiere muchos gránulos muy gruesos, luego va haciéndose más pequeño el núcleo, se hace más ovoideo, quedan los gránulos más finos, y luego se hace, más bien se dobla, se hace como un frejol, quedan muchos gránulos todavía, se vuelve un metamielocito, este es un mielocito, este es un metamielocito, y luego se vuelve una banda, un abastonado, y después un trisegmentado, ¿no? Esta es la etapa de maduración de los granulocitos. Esto es muy importante. Miren, ¿qué es lo único que sale a la sangre periférica? El neutrófilo. Porque todo esto debe estar solo en la médula, ¿no es cierto? Nada más. Estos son elementos medulares. Pero ya cuando sale a la sangre periférica es porque es maduro, o sea, un neutrófilo maduro. Entonces, cuando hay una infección, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a producirse muchas células, muchos granulocitos, y por ahí se escapan unos abastonados, ¿no es cierto? Y estos llegan a la sangre periférica. A eso le llaman desviación a la izquierda. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, todo lo que es más inmaduro está a la izquierda, y lo que es maduro, que es el neutrófilo, está a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, si es que salen abastonados a la sangre periférica, esto se está desviando hacia la izquierda, ¿no? Hacia acá. No salen minocitos ni metaminocitos, ¿ah? Sí salen los abastonados, que y eso implica simplemente una mayor producción de granulocitos por un proceso infeccioso, por ejemplo, bacteriano, ¿no? Que puede producir dirección izquierda, esa presencia de bastonados en sangre periférica, donde no debería haber, ¿no? Está claro eso, ¿no? Bien. Antes de seguir, otra cosa importante en cuanto a los eritroides es que normalmente los más inmaduros tienen el citoplasma muy basófilo, muy azulado, y a medida que van haciéndose más maduros, van perdiendo la basofilia y se va haciendo más rosado hasta ser muy rosado por la hemoglobina. Hay una circunstancia que se llama anemia megaloblástica, en que hay una disociación núcleo-citoplasma en cuanto a la maduración. Como hay una alteración de la maduración en la anemia megaloblástica, ustedes verán que el núcleo va haciéndose más pequeño o va cambiando su forma, eh, pero, no, perdón, el núcleo mantiene todavía un núcleo inmaduro, pero el citoplasma se va haciendo más rosado. O sea, hay una disociación entre la característica del núcleo y el citoplasma. Hay una disociación núcleo-citoplasma porque mientras el núcleo sigue muy inmaduro, el citoplasma va madurando. Y eso se ve en la anemia megaloblástica. Bueno, ese tema, pero quería que vean cómo una enfermedad puede alterar toda esta normalidad. Bueno, vamos avanzando. La maduración está aquí, exactamente la que hemos explicado, ¿no? Finalmente se forma de un abastonado, se origina un segmentado neutrofílico. Aquí hay una imagen solamente para que vean la diferencia de tamaño, ¿no? Acá hay un mieloblasto que es grande, de cromatina fina, luego viene un mielocito, este mide 20 micras, el mielocito es más pequeño, 15 micras, con núcleo ovalado, y luego viene un metamielocito, que es más pequeño, 12 micras, y es escotado, y luego este va a dar origen finalmente al abastonado y después al neutrofilo, ¿no? Bueno, los monocitos también maduran de monoblastos a monocitos, ¿no? Fíjense que el monoblasto tiene el núcleo grande, como tina fina, como todos los blastos en general, tiene algunos pocos vacuolas, y luego va madurando por monocito, donde se va haciendo un poco más irregular el núcleo, mantiene algunas vacuolas, luego se vuelve de monocito inmaduro, y luego ya monocito que tiene el núcleo bastante irregular, con vacuolas en regular cantidad, ¿no? Para cumplir su función. Los megacariocitos, vean ustedes que son estas células enormes, son muy grandes, tienen estos núcleos lobulados, y fíjense que el citoplasma va desprendiendo pequeños fragmentos que se llaman plaquetas. Miren aquí, por ejemplo, en este esquema, cómo este megacariocito va adjuntándose a una vena, ¿no? A un seno venoso, quiero decir, que va a ir después a la sangre periférica, y lo único que va a verter en este seno venoso son sus fragmentos citoplasmáticos que se vuelven después plaquetas, llegan a la sangre periférica como plaquetas, ¿no? Esa es la función de los megacariocitos, ¿no? Bien, bueno, terminado esta pequeña introducción de la parte normal, vamos a entender el concepto de neoplasia mielodisplásica, que es síndrome mielodisplásico, leucemia aguda y neoplasia mieloproliferativa, que antes se llamaba enfermedad mieloproliferativa crónica, ese era un nombre antiguo, ¿no? La neoplasia mielodisplásica, que es el síndrome mielodisplásico, es una enfermedad clonal
de las células madre, o sea, las células stem cell se alteran y lo que se produce es que la maduración se detiene. O sea, hay un problema de maduración, pero no solo eso, esas células que son inmaduras empiezan a cambiar de forma y se vuelven anormales, displásicas, ¿no? Y esto produce citopenias. Siempre una neoplasia mieloplástica o sistema mieloplásico va a tener citopenias, o sea, anemia, leucopenia, plaquetopenia. Es su característica. Puede tener dos o puede tener tres, ¿no? Bien. En cambio, las lesiones agudas es más o menos lo mismo. Hay una alteración en la maduración, pero acá lo que van a predominar son los blastos. No, ya no las células más jóvenes, sino los blastos, o sea, las más inmaduras. Y usualmente estos blastos están en la proporción de 20% o más en la médula ósea. Y luego se pueden extender estos blastos a la sangre periférica y estos blastos que son neoplásicos o tumorales pueden pasar de la médula ósea ya a invadir otros órganos y se comporta como un cáncer, ¿no es cierto? Entonces el cáncer hematológico por excelencia es la leucemia aguda y esto implica simplemente que hay un incremento de blastos, pero un incremento importante, ¿no? De 20% o más, que luego puede ser mucho más y puede producir una invasión a todo el cuerpo. Bien. Y la neoplasia mieloproliferativa es lo contrario a la neoplasia mielodisplásica, es totalmente lo contrario. Mientras aquí hay una vez de maduración con citopenias, aquí lo que hay es una producción exagerada de elementos hematológicos. O sea, una tremenda producción de elementos hematológicos que hace que estos elementos salgan a la médula en una cantidad exagerada, digamos, y empieza a producirse una leucocitosis, ¿no? De órdenes muy altos, ¿no? Ustedes saben que en sangre periférica no debe haber más de 10.000 leucocitos. Bueno, en estas enfermedades, pues sobrepasan los 30.000, 40.000, 50.000 leucocitos, ¿no? Porque está produciéndose demasiado elemento hematológico que va después a la sangre periférica. Luego lo veremos más rápidamente o con un poquito más de detalle. Bien, todas estas enfermedades están clasificadas dentro de lo que estipula la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? Este fue el libro del año 17, la cuarta edición revisada con todos estos autores, y este es el actual de la quinta edición del año 24. Pero lo muestro solamente para a modo de simplemente conocimiento, que estos autores del año 17 no son los mismos del año siguiente, o sea, de la quinta edición, o mejor dicho, de la edición siguiente. Todos estos autores, esta cuarta edición revisada, pues tuvieron una desavenencia con el director de los libros y todos se retiraron, todos estos. Y acá, en esta ya quinta edición, están otros autores. ¿Y qué hicieron estos? Hicieron este otro libro, ¿no? Que se llama The International Consensus Classification of Lymphohematosis. Miren, todos estos estaban aquí antes, ¿no? Entonces, lo normal hubiera sido que estos hubieran seguido, ¿no? Haciendo la quinta edición, pero hubo un problema político y, bueno, pues hicieron su libro, ¿no? Yo ayudé en este librito, ¿eh? Por si acaso, en este año 24, tengo por ahí una pequeña participación. Pero me dio mucha pena porque debió haber seguido todo, digamos, desde un solo punto de vista, ¿no? Pero bueno, al final vamos a ceñirnos a lo que dice la clasificación de la OMS, que es la oficial, digamos. Entonces vamos avanzando. Vamos a hablar de la neoplasia mielodisplásica, síndrome mielodisplásico, que ya lo hemos definido, ¿no? Es una alteración de la maduración con formación de displasia y citopenias, ¿no? Tiene incidencia en Estados Unidos, por ejemplo, 10.000 casos nuevos por año en Estados Unidos, que es un país muy grande, y la mayoría de pacientes son añosos, ¿no? De más de 60 años, y hay una serie de factores predisponentes, ¿no? Que están aquí, ¿no? Son alteraciones medulares adquiridas o hereditarias. A veces, secundariamente, se puede formar una mielodisplasia o síndrome mielodisplásico por exposición a algunos medicamentos, ¿no? Como alquilantes o topoisomerasa 2, radiaciones o algunas toxinas, pero estos serían secundarios, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de los primarios, los que se originan de nuevo, sin necesidad de que haya estos factores. Entonces, eh, los síndromes mielodispásicos o neoplasias mielodispásicas primarias, su mortalidad y morbilidad dependen del tipo, porque son varios tipos, ahora lo veremos, de qué grado de citopenia tienen, o sea, el que tiene pues una plaquetopenia severa tendrá un peor pronóstico, ¿no? Y algunas anomalías genéticas que algunas se asocian con un pronóstico mejor. Entonces, clínicamente se entiende que van a estar relacionadas al tipo de citopenia, ¿no? Por ejemplo, si tienen anemia severa, pues el paciente tendrá fatiga, cansancio,
¿ah? Si tiene una plaquetopenia severa, tendrá hemorragia, sangrado por todos lados. Si tiene una neutropenia importantísima, pues hará infecciones. Entonces el cuadro clínico dependerá de qué tipo de citopenia tenga, ¿no? Bueno, fíjense que aquí están algunos factores pronósticos. Por ejemplo, de buen pronóstico es que los blastos no estén tan altos. Normalmente, en una neoplasia mielodisplásica, no debería haber más de máximo 19% de blastos, no más, porque si llega a 20 ya saben que es una leucemia, ¿no? Pero usualmente estas enfermedades tienen blastos del orden de 3, 4%, a veces no tienen blastos ni siquiera, ¿no? Pero aquellos que tienen, llegan a 18, 19, estos tienen peor pronóstico, ¿no? Después, que no tengan alteraciones citogenéticas de ningún tipo, eh, excepto la 5Q, que sí es de buen pronóstico. Después, elementos o factores más pronósticos son que haya muchos blastos, como ya dije, anormalidades cromosómicas, o sea, una mielodisplasia secundaria a lo que hemos mencionado hace un momento, o sea, que no sea de novo, ¿no? Sino secundario. En bien, en todo caso, el tratamiento más útil hasta el momento es trasplante halogénico, ¿no? No hay muchos medicamentos que sean eficaces para estas enfermedades, ¿no? Desafortunadamente. Bueno, acá decía que el buen pronóstico es que no tenga tanto incremento de blastos. Bien, vamos a ver, vamos avanzando. ¿Qué cosas son displasias? Son alteraciones de la forma de estas células. Entonces, cuando hablamos de diseritropoiesis, estamos diciendo que hay alteraciones de la serie roja. Y son todas, hay alteraciones nucleares y alteraciones ectoplasmáticas, ¿no? Igual que las alteraciones de los granulocitos, que tienen estas alteraciones nucleares y citoplasmáticas, y también de los disnea cariopoiesis, ¿no? Que tienen estas alteraciones. No vamos a detallar demasiado, les voy a mostrar algunas imágenes para que se den cuenta. Por ejemplo, normalmente un neutrófilo tiene que tener tres segmentos. Este es uno normal, ¿no? Vean ustedes, totalmente normal. Pero vean este de acá. Es un neutrófilo que no tiene gránulos, ¿no? Este tiene gránulos y este no tiene. Entonces, esta falta de gránulos, es hipogranularidad, implica anormalidad, ¿no? Una displasia. Otra displasia, por ejemplo, debería ser trisegmentado. Acá son solamente dos segmentos. Esto se llama pseudopelvic root. Es una alteración de falta de un segmento, entonces hiposegmentado, ¿no? Es otra alteración displásica. Otra alteración displásica en un granulocito, miren estos tremendos granulos gigantes, ¿no? Son los pseudo Chilaquigachi, los granulos pseudo Chilaquigachi, que implican granulos enormes, ¿no? Eso también es una displasia. Otra displasia, ahora veamos de la serie roja. Por ejemplo, pueden ser muy grandes, ¿no? Este es por ejemplo, un normoblasto demasiado grande, ¿no? Entonces tiene cambios megaloblastoides, ¿no? O tienen este eritroblasto, por ejemplo, estos normoblastos, miren aquí, tienen un puente acá, ¿no? O sea, se ha duplicado el núcleo y tienen puente, ¿no? Esta es una alteración clásica también. Estamos hablando de elementos medulares, ¿no? Hemos visto que la serie eritroide es nucleada todavía, ¿no? Acá tienen otras, ¿no? Por ejemplo, trinucleados, ¿no? Totalmente trinucleados cuando sabemos que estos elementos son uninucleados. O también tienen mucho hierro alrededor de los núcleos, ¿no? Esto es una coloración de hierro que se llama azul de Prusia, y si encontramos al hacer esta coloración, este depósito de hierro alrededor de los núcleos, decimos que son sideroblastos en el medio. Esto también es displasia. O si tienen también positividad para el PAS, ¿no? Eso también es una displasia. Entonces, todas estas son displasias, ¿no? Displasias de los eritroides. Esto hay que encontrar para poder hacer este diagnóstico, ¿no? Los megacariocitos también se vuelven displásicos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que un megacariocito, en esta imagen, debe ser así, ¿no? Con los núcleos lobulados, una célula muy grande, con lobulaciones nucleares, pero en esta imagen estamos viendo miren, no hay lobulación, es un megacarocito hipolobulado o multinucleado, cuando sabemos que es un solo núcleo lobulado, que es multinucleado, o muy pequeñitos, o sea, micromegacariocitos, ¿no? Que se pueden detectar con una inmunohistoquímica para megacariocitos. Bien, de displasia de los megacarocitos. Pero, en suma, no se van a aprender todas estas displasias, solamente se las muestro para que vean que lo que tiene que ver el médico especialista al microscopio son estos cambios displásicos para decir que es una displasia, ¿no? Que hay una neoplasia mielodisplásica. Si no hay estos cambios, no es displasia, ¿no? Y tiene que haber alteración de la modulación y tiene que haber citopenias. Esa es la clave diagnóstica. De acuerdo al libro de la OMS, esta quinta edición que les he mencionado,
Apareció en línea en el año 22, pero en libro en el año 24. Sí, las neoplasias amiloidplásticas de novo, o sea, no las secundarias, sino de novo, se clasifican en aquellas que tienen anormalidades genéticas, que son estas tres, y si no tienen estas anormalidades genéticas, se debe clasificar de acuerdo a su morfología, y finalmente tienen el grupo de los niños, ¿no? Entonces, estos son los tres grupos de neoplasias mielodisplásicas, ¿no? Entonces, vean ustedes, tienen, por ejemplo, acá el tipo que tiene pocos blastos con la de lesión 5Q, esta que tiene pocos blastos y la mutación del SF3B1, SF3B1, aquí tiene dialélica con la inactivación del TP53, o sea, la mutación del TP53. Estos son los tipos que tienen anormalidades genéticas definidas. Luego tienen aquellos que son más bien, no se encuentran en estas alteraciones, así que digamos, clasificarlos de acuerdo a la morfología, ¿no? Entonces acá tienen una neoplasia mielodisplásica con blastos bajos, una neoplasia mielodisplásica hipoplástica, o sea, con pocas células en la médula. Normalmente son médulas hipercelulares. Y acá la neoplasia mielodisplásica con incremento de blastos, ¿no? Hasta aquí. Y luego viene la de los niños, ¿no? Antes se pensaba que esto era solo de adultos, después ya se notó que también podía dar en niños. Igualmente en los niños hay con bajos blastos y con blastos incrementados. Esta es la clasificación que hace la OMS actualmente, hasta que lo vuelvan a cambiar. Bien, estos son detalles simplemente de cada uno de estos tipos, no los vamos a revisar. Estos también son detalles, lo pueden leer ustedes con calma después. Esto lo menciono, tampoco tiene que saberlo ahorita necesariamente, pero es una enfermedad nueva que se llama síndrome de Bexas. Es una enfermedad autoinflamatoria adquirida que recién en el año 20, o sea, recién hace 4 o 5 años se describió por primera vez. Está asociada a la mutación del gen UBA1, que está en el cromosoma X. Es de gente mayor. ¿Y por qué lo presento? Porque este síndrome de Bexas, además de producir un proceso inflamatorio crónico, produce disfunción hematopoyética, que se puede confundir con la neoplasia mielodisplasia, o sea, con síndrome mielodisplásico, ¿no? Entonces tienen esto, ¿no? Fiebre, pérdida de peso, fatiga y citopenia, ¿no? Fíjate, citopenia, que podría confundir con este cuadro, pero tiene una sintomatología más aparatosa, ¿no? Tiene vasculitis, úlceras, lívido, condritis, artralgias, infiltrados pulmonares, y en médula ósea no se ven esos cambios displásicos que hemos mencionado, ¿no? Lo que se ven son vacuolas en los precursores mieloides y eritroides. Es típico, o sea, si uno tiene este cuadro clínico y en laboratorio vemos en la médula vacuolas en estos precursores, pues probablemente son síndrome de Bexas. Pero para confirmarlo habría que hacer la determinación de si el gen este está alterado, ¿no? Bueno, es importante por lo menos conocer el nombre para que sea un diagnóstico diferencial y no hacer diagnóstico falso de neoplasia mielodisplásica, ¿no? Bien, no vamos a insistir con esto. Pasemos rápidamente a las leucemias agudas. ¿Qué son las leucemias agudas? Ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué cosas son? Incremento de blastos. Así es. Incremento de blastos. Acá no hay nada de displasias, no hay nada de eso, ¿no? Aquí simplemente es incremento de blastos. Igual o más de 20%. Excepto los casos que tienen anomalías genéticas que las vamos a ver ahorita. Estos blastos se pueden extender a la sangre periférica o a veces no. Lo importante es que el incremento se dé en la médula ósea. Y hay los tipos de acuerdo a qué células se afectan, ¿no? Si son las células mieloides, se llamará leucemia mieloide o mieloblástica aguda, ¿no? Leucemia mieloblástica secas o leucemia mieloide aguda. Acá está mal, ¿no? Porque decir mieloblástica aguda es casi es que no existe la mieloblástica crónica, ¿no? Pero si decimos mieloide, sin utilizar la palabra mieloblástica, sería leucemia mieloide aguda. Y si usamos la palabra mieloblástica, simplemente leucemia mieloblástica, ¿no? Bueno, y tienen la leucemia linfoblástica, ¿no? Bueno, acá le hemos puesto aguda, porque antes decía leucemia linfoide aguda. En todo caso, esta linfoblástica puede ser de células B o de células T, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos más importantes. Vamos con la mieloblástica aguda o la mieloblástica secas. Es lo mismo, acá lo que se incrementa son los mieloblastos. Evidentemente, si fuera linfoide, serían los linfoblastos, ¿no? Entonces, acá lo que se incrementa son los linfoblastos. Esto, lo que produce es que esta alteración, estas mutaciones producen que se incrementen los blastos y esto hace que la hematopoiesis sea ineficaz, ¿no? Porque ya no están madurando hacia las células pues maduras, ¿no? Sino se quedan en blastos.
Y evidentemente estos pacientes también van a tener anemia, van a tener falta de elementos maduros en sangre periférica, ¿no? E incluso pueden tener plaquetopenia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que se empiezan a formar son blastos, y nada más. Bien, hay varios tipos, ¿no? Estos son los tipos de leucemias de novo, ¿no? Los de novo. Tienen aquí la leucemia aguda con anormalidades genéticas recurrentes o típicas, son todas estas que están aquí, y, y luego tienen la leucemia mieloide, pero si no tienen estas, igual que en el mieloidiplásico, ¿no? Si no tienen estas alteraciones genéticas, una vez que se buscan y no se encuentran, hay que hacer, digamos, la clasificación morfológica nada más. Y finalmente, el tipo que se llama sarcoma mieloide. Entonces, esos son los tres tipos, ¿no? Acá hay un detalle importante. Hasta hace unos años, siempre se decía que para que sea leucemia mieloide aguda, tenía que decirse que había de 20% más de blastos. Pero este es un dato muy importante ahora de acuerdo a esta clasificación. Todas estas que si uno le hace esta determinación de mutaciones y encuentra, por ejemplo, la mutación PML rara o la RUNX o cualquiera de estas, ya no necesita este 20%. Podría ser solamente 15%, 13%, ¿no? Porque al encontrar esta mutación ya sabemos que de todas maneras es una leucemia mieloide aguda, ¿no? Excepto en estos dos tipos, en la RBM15, MRTFA o en la NPM1. Esos son los dos únicos casos que a pesar de todo sí requiere, perdón, esto se bajó, vamos a corregirlo ahorita, perdona, esto es aquí, la septa es, y esto es acá, perdona, vamos a corregirlo en este momento, listo, que me está pareciendo un poco raro, a ver que se movió un poquito el cuadro. Bueno, acá lo pueden ver, hasta que esto se grabe, que en todas estas se requiere el requisito de 20% de blastos, excepto en aquellas que tienen la fusión o translocación BCR-ABL1 o la que tienen la mutación del septa. A ver, si queremos un ratito, anomalías. Ahora, si no encontramos ninguna anomalía genética al hacer el examen, tenemos que dividir a las enfermedades agudas de acuerdo a su morfología, ¿no? De acuerdo a su diferenciación en todo caso. Entonces tienen la del tipo de mínima diferenciación, la del tipo sin maduración, la del tipo con maduración, la basofílica, la mielomonocítica, la monocítica, la eritroide y la media cardioblástica, ¿no? Estas de aquí sí requieren el requisito de 20% o más. Y finalmente el sarcoma mieloide. ¿Qué es el sarcoma mieloide? El sarcoma mieloide es un tumor sólido que está constituido por blastos. Por ejemplo, una masa en el brazo, un tumor en algún órgano, de repente en el intestino sale un tumor enorme y al hacer el análisis patológico vemos que está constituido por blastos, ¿no? Blastos mieloides, por ejemplo. Entonces, digamos, es un sarcoma mieloide. Este tumor sólido podría presentarse junto con una leucemia, o podría presentarse antes de la leucemia o después de la que se trata de la leucemia. Podría aparecer como un sarcoma mieloide, ¿no? Entonces, ¿qué es sarcoma mieloide? El tumor sólido constituido por blastos, ¿no? O sea, una masa, ¿no? Cuando no tienen esto, es simplemente leucemia, o sea que la afectación es de sangre, ¿no? Es afectación de la médula ósea y la sangre periférica, y bueno, puede invadir los órganos secundariamente, pero sin producir una masa, ¿no? Una masa tumoral. Muy bien, sigamos avanzando. Esto no interesa en este momento. Estos ya están viendo que para hacer un diagnóstico de leucemia mieloide aguda, tengo que tener tengo que ver las células como son para poder diferenciarlas. Tengo que ver, como dijimos hace un momento, su aspecto proteico, o sea, qué perfil fenotípico tienen. Podría utilizar la citoquímica también, que son correlaciones sencillas. Algunos datos moleculares, de hecho es importante determinar estos datos moleculares para ver si tienen alguna alteración genética recurrente como esta de aquí, ¿no? Y finalmente,
El cuadro clínico también me hace sospechar, ¿no? Si viene un paciente de 50 años que me refiere que tiene, o sea, por ejemplo, con una neumonía, pero también veo que tiene muchas hematomas, ¿no? Es decir, que sangra con facilidad. Entonces yo estoy viendo que este paciente tiene un problema probablemente medular, ¿no? O sea, que este tipo está produciendo los elementos hematológicos normales, ¿no? Probablemente. Con esta clínica le hago estos análisis y si encuentro blastos, pues ya tengo mi diagnóstico, ¿no? Bien, esto es lo que vamos a encontrar. Así son los mieloblastos cuando se ven al microscopio, ¿no? Tienen son células grandes con cromatina muy fina y estos bastones que se llaman de agua. Los bastones de agua solo se ven en los mieloblastos, no se ven en en los blastos tumorales, ¿no? Y no se ven células más maduras, ¿no? Solamente en los mieloblastos tumorales. Bien, esta es la llamada con diferenciación mínima, no tiene nada, solamente cromatina muy fina, no tienen cuerpos de agua, no tienen gránulos, no están diferenciados básicamente, y hay que diagnosticarlos por su perfil fenotípico, ¿no? Esto es de cositometría de flujo. Luego viene la etapa de sin maduración, acá sí uno puede encontrar ya algunos gránulos, ¿no? Luego viene la etapa con maduración, acá sí ya encuentra varios gránulos, ¿no? Tienen todavía esta cromatina blástica, pero como tiene gránulos y tiene algunos bastones de agua, yo ya puedo sacar fácilmente que es una lesión muy aguda con maduración. O a veces ya tiene bastantes gránulos, ¿no? O cuerpos de agua de montones. Este es lo característico de la llamada leucemia promielocítica, ¿no? Son promielocitos tumorales o neoplásicos. Miren que tienen una variante hipergranular porque tiene muchos gránulos y muchos bastones de agua, o hipergranular, donde no tiene tantos gránulos, pero tiene los núcleos bilobulados, ¿no? Así muy lobulados, ¿no? Como se puede ver acá. Bien, estos son muy típicos de la llamada leucemia promielocítica, ¿no? Como ustedes verán, acá no son los típicos blastos, no son más bien mielocitos tumorales. Y luego vienen los monoblastos, evidentemente, esto implicaría una leucemia monoblástica, ¿no? Luego vienen los eritroblastos, o sea, esto implicaría una leucemia eritroblástica, y finalmente eh, podría haber la megaloblástica, ¿no? Perdón, la megacardioblástica, ¿no? A veces, en lugar de usar inmunohistoquímica, podemos usar algunas tinciones especiales, que son la mieloperoxidasa, el Sudan Black y el TAS, ¿no? Y esto también me ayuda a identificar algunos tipos celulares, ¿no? Por ejemplo, los mieloblastos son positivos para MT1, o sea, la mieloperoxidasa, ¿no? El TAS, por ejemplo, se puede ver positivo más en las lesiones linfoblásticas agudas o en la mieloblástica, pero de tipo eritroblástica, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Yo puedo utilizar estas tinciones para poder ver yo el tipo de célula, ¿no? El Sudán negro es más o menos como la mieloperoxidasa. Vean acá, este es un Sudán negro muy positivo y me está indicando que son mieloblastos, ¿no? Incluso me tiñe aquí, me está tiñendo aquí un cuerpo de agua, ¿no? Un bastón de agua. Y acá, por ejemplo, es un PAS positivo que me podría estar sugiriendo que es una variante eritroblástica o una linfoblástica, ¿no? Para mí, solamente para que vean que se pueden utilizar tinciones sencillas, ¿no? También puedo utilizar esterasas, ¿no? Ya tienen esta tinción que es una esterasa inespecífica, positivo, que me indica que son de la serie de los monoblastos, ¿no? Bueno, esto tampoco se lo van a tener que aprender, pero tengan la idea de que estas tinciones sencillas pueden ser útiles para identificar las células, ¿no? Acá, por ejemplo, el Sudan Black me está indicando que son mieloblastos y tiene algunos, y estos no están teñidos y tienen una morfología de núcleos bien irregulares, ¿no? Entonces estos pueden ser monoblastos y estos serían mieloblastos. En este caso, la leucemia sería mielomonocítica, ¿no? Mielomonocítica porque tiene componente mieloide y tiene componente monocítico, ¿no? Bien, este arasa me sirve para definir que estos son blastos. Este es el mismo caso, ¿no? Acá, utilizando el Sudán, identifico mieloblastos y utilizando el ANAE, que es la esterasa inespecífica, me tiñen los monoblastos. O sea, hay monoblastos y hay mieloblastos. Por lo tanto, es una mielomonocítica, ¿no? Bueno, podemos seguir aquí. ¿Qué tienen estos pacientes con leucemia mieloide aguda? Muchos de ellos tienen leucocitosis, pero las células son de tipo blásticas, o sea, no son normales, o sea, aparecen muchos blastos en la sangre periférica, ¿no? Aunque la mitad de los pacientes pueden no tener leucocitosis, podrían tener menos de 10.000 incluso, ¿no? E incluso
a veces en la sangre periférica no hay blastos. Ojo, sangre periférica, ¿no? Entonces, pero siempre tiene que haber en la médula, ¿no? A estas que no tienen blastos en la sangre periférica se le llaman aleucémicas, ¿no? A la larga, estos blastos de la médula van a pasar a la sangre periférica, a veces demoran un poco. Tienen esta enzima muy alta, el DHL muy alto, que indica agresividad de la enfermedad, ¿no? Actividad intensa de la enfermedad, ¿no? Bueno, hay una serie de anomalías cromosómicas que son más comunes, solamente las voy a mencionar, ¿no? La translocación 15 y 17 es para la llamada leucemia promielocítica. Muy importante, porque ahora esta leucemia, que antes era de muy mal pronóstico, ahora se le trata con el ATRA, ¿no? El ácido transretinoico, y esta paciente se evoluciona muy bien. Y esto es porque en esta translocación anula el gen RAR normal y entonces impide la maduración y solamente aparecen polimielocitos pero totalmente anormales. Cuando damos el ATRA, simplemente inducimos a la diferenciación y este paciente finalmente mejora, ¿no? Bueno, es muy importante ahora, ¿no? Identificarla porque tiene un buen tratamiento. Luego, acá está la translocación 15-17, ¿no? Vean ustedes, acá hay pérdida de su material que se va para este lado, ¿no? Que hace un cromosoma más largo. Hay una fusión acá, una translocación. O a veces lo puedo no diagnosticar por citogenética, sino por el FISH. Acá está la señal verde y la señal roja separadas, ¿no? La del 15 es la verde, la del 17 es la roja, están separadas, cada uno en su cromosoma, ¿no? Acá la señal verde, la señal roja. Pero vean ustedes que cuando se juntan las dos, me implica que hay una translocación. Esta señal roja y verde es normal acá, separadas. Pero acá veo dos señales que están fusionadas, ¿no? Entonces veo, puedo diagnosticar fusión 15-17, ¿no? Bien. Otra translocación importante, bueno, esta es la misma, la 15 y 17 que hemos dicho, que utiliza el ATRA, ¿no? El ácido transretinoico para tratamiento y va muy bien. Luego la 821, estos pacientes también pueden responder muy bien a terapia con citarabina, buena respuesta a la quimio, y bueno, pues aquí está, esta es una muy importante, la 821, está lo mismo, ¿no? 821, también por FISH también se puede identificar, ¿no? Bien. La otra es la inversión del 16, otra de las más frecuentes, ¿no? Estas generalmente son monoblásticas o monocíticas y pueden tener eosinofilia, ¿no? También se tratan más o menos bien con citarabina, ¿no? Hay buenas respuestas, ¿no? Pero cuando el paciente es muy dañoso o tiene mutaciones del PIB, pues puede ir mal, ¿no? Bueno, esta es otra translocación, otra alteración, que es la alteración del 16, que es lo que sucede justamente que se invierte la zona central del cromosoma 16, ¿no? Vean ustedes aquí, donde está el indicio, acá está invertido, ¿no? Acá se ve mejor, ¿no? Acá tienen la señal roja y verde del cromosoma 16 normal. Este es el cromosoma 16 con sus dos brazos. Y por una mutación, esto gira, ¿no es cierto? Y lo único que se produce cuando gira es que la señal roja y verde, que son normalmente juntas, en este caso si son juntas, al girar esto, al invertirse, se separa la roja de la verde. Vean que entonces en el caso que yo estoy buscando inversión del 16, si veo las dos señales juntas, veo que es normal, ¿no es cierto? Es normal. Pero si yo, evaluando este cromosoma 16, veo que las señales están separadas, he dicho que hay una inversión y por lo tanto hago el diagnóstico de inversión del 16. Bueno, se utiliza citometría de flujo para determinar los perfiles. ¿Y qué perfiles se determinan todos estos, no? Esto, para que tengan una idea nada más, el perfil de los mieloides es este, de los monocitos es este. Vean que cada una de las células tiene un perfil más o menos característico. Y esto está cortado, ¿no? Porque son más proteínas, ¿no? Pero digamos que las más importantes, ¿no? Para las mieloides es de 13, 33, para los monocitos es 68, 64, ¿no? 163. En fin, ¿no? Para los megas estos, los eritrocitos es 71, glicoforina. Linfocitos B, miren, 19, 20, 22, 79, T, 2, 3, 5, 7, 4, 8. Y las células más inmaduras, o sea, los blastos, son CD34 positivos, HLA-DR, quiero decir, ¿no? Los blastos en general, sean linfoides o mieloides. Pero, específicamente, los linfoides o linfoblastos son TDT positivos, ¿no? Esto solo vale para los linfoblastos, ¿no? En cambio, 34 y HLA-DR es para todos los blastos. Vale, sigamos. Este es el aparato de citometría de flujo. Lo único que hace este aparato es separar las células de acuerdo a su ubicación en un gráfico, ¿no?
Entonces, esto es lo normal. Esta ubicación me dice que estos son granulocitos, estos son blastos, estos son linfocitos, estos son eritroides, estos son monocitos, ¿no? Esta es la ubicación normal, ¿ah? En un gráfico que se puede analizar, pero también puede analizar una serie de antígenos, ¿no? Comparar antígenos, como por ejemplo comparo CD38 con CD45, 19 con 34, en fin, y de acuerdo a la ubicación del gráfico, yo digo cuál está expresado y cuál no está expresado, ¿no? Y esta es una, se lee de acuerdo a los cuadrantes, ¿no? Vamos a explicar ahorita, ¿no? Lo único que les puedo decir es que acá, esta población roja es la anormal. Primero la ubiqué aquí y me di cuenta que esta zona de blastos estaba demasiado incrementada, ¿no? O sea que había un incremento de blastos porque la población se veía así. No es este el gráfico, sino que lo pongo como un ejemplo. Esto es lo normal, pero si hubiera visto esta población de blastos incrementada, pues lo analizo, ¿no? Y se le puede dar el color que yo quiera. Estos colores son arbitrarios, ¿no? No es que siempre sea violeta el blasto, rojo los granulocitos. En este caso, al ubicar una población normal de blastos, empecé a analizar sus antígenos y le di un color rojo para identificarlo mejor. Y entonces aquí yo veo esta población enorme de blastos. Acá dice que está expresando CD19 porque está pegado a este eje. Acá dice que está expresando TDT porque está pegado por este lado, que expresa CD20 y que expresa un poquito de CD38. No expresa ni capa ni lambda. Bueno, lo cierto es que todo ese perfil me hace el diagnóstico de leucemia linfoblástica B, ¿no? Bien, solamente es para que vean que así se utilizan estos cuadros. No tienen por qué aprenderse la lectura, ¿no? Pero sí pueden decir que se utilizan el citometría de flujo viendo imágenes de gráficos, ¿no? También se puede utilizar en nuestra química, en una biopsia de hueso, ¿no? Entonces yo veo una médula ósea con hematocilina y eosina en un hueso, veo estas células que parecen blastos, y entonces le hago CD34 por inmunohistoquímica y me tiñen todas estas células, entonces yo confirmo que son efectivamente blastos, ¿no? Para saber si son linfoides o son mieloides, puedo hacer MPO y TDT. En este caso, si se hace MPI, son positivas a MPO. Entonces es una leucemia mieloide aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el MPO positivo y 34 positivo y la forma, morfología es de blasto, ¿no? Bien, clínicamente son más adultos, generalmente tienen un pico entre los 15 y 39, en niños solo el 20%, y los síntomas están en relación a la anemia, neutropenia, trombocitopenia, a veces hacen coagulación intravascular diseminada. Pueden tener adenopatías, pueden tener visceromegalia, pueden infiltrar la piel, encías, generalmente las de línea monoblástica, pero lo que no infiltra mucho es el sistema nervioso central, ¿no? En cambio, la linfoblástica sí, la mieloide no tanto, ¿no? Estos son los sarcomas mieloides que yo les expliqué que son masas localizadas. Bien, el leucemia linfoma linfoblástico es la leucemia aguda, pero linfoblástica, ¿no? Es decir, de linfocitos inmaduros. ¿Y por qué dice leucemia linfoma? Porque puede tener un cuadro sólido de ganglios, en ese caso sería el linfoma linfoblástico, o un cuadro de médula con sangre periférica, en ese caso sería leucemia linfoblástica, ¿no? Pero en la misma célula, ¿no? Los linfocitos B maduran así, van de células muy inmaduras a células plasmáticas, y cuando se produce la alteración y se incrementan los blastos linfoides B, estaríamos hablando de una leucemia o linfoma linfoblástico de celarino. Y tienen este perfil fenotípico, ¿no? Expresarían todas estas proteínas, ¿no? 34, TT, CD10, LMO2, CD19, TC39, PAX y CD38. En cambio, CD20 no, ¿no? Porque CD20 se adquiere ya cuando la célula es un poco más madura. Bueno, y lo mismo para los linfocitos T, ¿no? Ya sabemos que los B salen de la médula ósea como blastos y llegan no salen como blastos, salen como células inmaduras. O sea, en esta etapa, de blasto termina en blasto preve, y luego se vuelve inmadura, así llamada inmadura, pero llama blasto, sale como inmadura la sangre periférica y se ubica en un ganglio donde madura. Se produce toda esta maduración hasta célula plasmática, ¿no? En un ganglio linfático. En cambio, los células T que salen inmaduros de la sangre periférica de la médula, se van inmediatamente al timo y se desarrollan en el timo y van progresando de protimocitos a timocitos corticales, medulares y finalmente una célula T periférica madura, ¿no? Bueno, cuando se produce una mutación en la etapa de protimocito o cortical,
estamos diciendo que se puede producir una leucemia o linfoma linfático T, ¿no? Como pueden ver acá. Con estos marcadores, ¿no? TT, C34, CD10, CD1A, y de hecho pueden expresar CD2, CD5, CD7, ¿no? Para identificarlos como T. Bueno, así se dividen las lesiones linfomásticas B, ¿no? De acuerdo a alteraciones cromosómicas. Aquí está, ¿no? Y no tiene una etiología muy conocida, hay factores genéticos, es más en niños, estamos hablando de la D, ¿no? Es muy en niños, y evidentemente compromete médula y sangre periférica, y todas estas cosas, ¿no? Ganglios, vaso, hígado, gónada, sistema nervioso central, a diferencia de la mieloide, ¿no? Un cuadro clínico debido a lo mismo que se veía en la leucemia mieloide aguda, ¿no? Trombocitopenia, anemia, neutropenia, pero en este caso hay más linfadenopatías, más hepatomegalia, esplenomegalia, piel comprometida, produce síntomas como artralgias y puede presentarse como linfoma también, o sea, como leucemia o como linfoma. Esta es la morfología, se ve exactamente como los blancos mieloides, ¿no? Pero estos son linfoides, linfoblásticos. ¿No? Se utilizan citoquímicas y este es el inmunofenotipo, ¿no? Tenemos que identificarlo como este inmunofenotipo para decir que son B, ¿no? Y TT porque son blastos, ¿no? Bien, hay una propuesta de estadiaje de nulos, comunes o preve que tiene que ver con el pronóstico, ¿no? Pero esto simplemente para que ustedes lo conozcan, ¿no? Esto todavía no está demasiado probado ahora, ¿no? Lo más importante es la alteración genética que tengan, ¿no? Estas son las más importantes. Hay una lista que hemos puesto acá que es más grande. Todas estas alteraciones genéticas se pueden presentar, pero acá solamente vamos a mencionar las más importantes, las más comunes, que son la translocación de 22, la V11Q23, la 1221, la 119, ¿no? Y estas alteraciones son las más comunes. También se pueden presentar hipodiploidías e hiperlipidemias, ¿no? Bien, el pronóstico tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, los factores predictivos para que el paciente vaya bien, de buen pronóstico, son la edad, la translocación 1221, hiperlipidemias, trisomías 417 y control leucocitario bajo o normal. Esto le da buen pronóstico al linfoma o lesión linfoblástico B. En cambio, si es un niño muy pequeñito, de menos de un año, o tiene la translocación 922 o la MLL, pues son datos de mal pronóstico, ¿no? Así que es muy importante hacer estas determinaciones para pronóstico o respuesta predictiva al tratamiento, ¿no? Bueno, después viene la T, que es muy parecida a la B, ¿no? Igual, ¿no? Más o menos lo mismo que la B, pero la diferencia es que estas solo se dividen en dos tipos. La llamada leucemia linfoma linfocítico T, NOS, y la llamada leucemia linfoma linfoblástico temprana, T temprana o early, ¿no? Son solo dos tipos. Acá no se han todavía, digamos, encontrado anomalías genéticas recurrentes que sean muy comunes para poder dividirlas de acuerdo a sus anomalías genéticas. Así que por ahora solamente son estos dos tipos, ¿no? La NOS y la temprana, ¿no? Bien, la morfología es muy parecida a la D, la verdad, y tienen estos inmunofenotipos, evidentemente, bueno, la citoquímica, pero se utiliza más inmunofenotipo por citometría de flujo, ¿no? T positivo y todas estas posibles, digamos, expresiones fenotípicas. Pero se puede usar también inmunohistoquímica, ¿no? El T positivo acá, o citometría de flujo. Bueno, la citometría de flujo me determina estos perfiles que mencionamos acá, ¿no? Bien, se han encontrado algunas alteraciones genéticas, todavía no permiten hacer una división genética de esto, pero vean que ustedes que ya están encontrando algunas alteraciones genéticas importantes, ¿no? Mutaciones, lesiones, otras locaciones, ¿no? No las vamos a aprender de memoria, ¿no? Mucho menos, pero ya probablemente en unos años ya se puede hacer una clasificación más molecular de la lesión del linfoma linfático de células T. Y esta es la temprana, la otra, la que hemos visto hace un momento es la NOS, la temprana, es aquella que está compuesta por linfoblastos T, pero evidentemente que marcan T de T positivos y marcadores de línea T, pero que además pueden tener alguna, aberrantemente, expresión de algunos de estos antígenos que corresponden a las mieloides. Por ejemplo, 11B, 13, 33, C65, C117, todas estas son para mieloides, ¿no? Entonces,
Si yo tengo un linfoma linfoblástico T, que me expresa como T, la mayoría de células, pero de pronto encuentro que también expresa alguna de estas, entonces yo puedo diagnosticarla como una temprana, ¿no? Bien, esto es muy importante. Se ha visto que esta temprana tiene muy frecuentemente la mutación del FLT3 y estas también mutaciones inactivadoras, ¿no? La SH2 y la RUNX1, ¿no? Entonces, ese es el modo de diagnosticar esta llamada temprana, ¿no? En general, las leucemias linfoblasticos T son de alto riesgo, pero con los tratamientos modernos actuales, la sobrevida es más o menos como la B, o sea, es buena sobrevida, ¿no? Recuerden que estas leucemias linfoblásticas B y T responden bien a la quimioterapia y son estos niños que llegan a ser ya incluso adultos, ¿no? Es curioso que en mi hospital, por ejemplo, vaya gente adulta ya de 40 años a pediatría, van a veces a pediatría, ¿no? A pediatría oncológica, porque son niños que cuando fueron niños tuvieron la leucemia linfoblástica B con tratamientos de excelente respuesta y siempre van a su control al área de pediatría, ¿no? Es curioso. Varios de estos niños sobreviven, ¿no? Estos son los famosos niños que salen en televisión, pues, y que sobrevivieron y que vencieron a la leucemia, ¿no? Pero la que tiene mejor respuesta es la B y la T, ¿no? La linfoblástica B. En cambio, la mieloblástica, la mieloide, relativo. Algunos responden mejor y otros no. Han visto ustedes que, por ejemplo, la promielástica responde bien, hay otras que no responden tan bien, en fin, no es tan constante como las de linfoblásticas. Bueno, con eso hemos terminado una parte, son las 10:04. Este es un resumen muy apretado. No voy a hacer preguntas complicadas de esto, porque sé que es un tema difícil. Yo me gustaría que lean bien esta parte en, en el PPT que les he dado. Leanlo con calma, revisen también el libro y haremos, yo cuando haga preguntas sobre esto, voy a hacer preguntas de las más elementales, no voy a estar preguntando, dice, cuál es la mutación de la leucemia linfoblastica T que esté en estudio, ¿no? Y la que se encontró, no, para nada, ¿no? No voy a preguntar cosas elementales, definiciones incluso, ¿no? ¿Cuál es la definición de una leucemia mieloide aguda, por ejemplo, ¿no? O cuál es la definición de una neoplasia mielodisplásica, ¿no? Nada más, cosas de ese tipo muy elementales, ¿no? ¿Cuál es si les pongo la neoplasia mielodisplásica o síndrome mielodisplásico se caracteriza por tener leucocitosis marcada? Más falso o verdadero, no es falso, ¿no? Porque saben que la mielodisplásica siempre son con citopenias, ¿no? Y así por el estilo. Les puedo poner en una leucemia mieloide aguda, debe encontrarse 10% o más de blastos. Falso, pues, ¿no? Sabemos que es 20%. Sí les podría preguntar, por ejemplo, la leucemia mieloide aguda, eh, que tiene la translocación tal, requiere que haya más de 20% de blastos. Y ya saben que de esta lista solo son dos las que requieren, ¿no? Que eso sí se lo tienen que saber, ¿no? Que hemos dicho que son la CEBPA y la translocación está en 22, ¿no? Son las dos únicas, perdón, la translocación que se ve en la leucemia mieloide crónica, ¿no? Son solo esas dos que sí requieren el requisito del 20%, ¿no? Y el resto no requiere. No se van a movilizar cada una de estas, pero sí podrían movilizarse las que sí requieren, ¿no? Que son solo dos. Bien, son las 10:07. El otro tema es más corto, no creo que sea más de 20 minutos, así que no sé si, Julio, descansamos un ratito o nos vamos de largo ya para acabar. Delegado, de largo. Ya, esto lo trataremos de hacer más rápido. Vamos a hacerlo un poco más rápido porque es un tema relativamente sencillo. Son las llamadas neoplasias mieloproliferativas, ¿no? Todo lo contrario a las neoplasias mielodisplásicas, es todo lo contrario. En este caso, lo que hay es una producción exagerada de elementos eh, sanguíneos, ¿no? Hematológicos, a diferencia de la otra que más bien había una detención, un arresto de la migración, ¿no? Y citopenas, ¿no? Entonces, acá empiezan a proliferar muchas de las líneas celulares. Esta es una crónica, totalmente crónica, pero a la larga, ustedes dirían, bueno, como tiene un montón de células hematológicas, de repente su función hematológica va a ser mucho mejor porque tiene un montón de leucocitos, todo lo contrario.
Estos de aquí, a pesar de tener un montón de estos elementos incrementados, son elementos que no tienen una buena función, o sea, pierden su función muchas veces, son anormales y por lo tanto hay falla medular, a pesar de tener un montón de leucocitos, ¿no? La otra cosa es que pueden transformarse en leucemia aguda, ¿no? O sea, puede haber lo que llaman crisis plástica, ¿no? En cada uno de estos tipos. Así que son peligrosos. Y básicamente son una de ellas, la más importante, la llamada leucemia amiloide crónica, ¿no? Esa que tiene la fusión BCR-ABL, ¿no? Esta es la más frecuente, la que ustedes podrían ver en la clínica, ¿no? Y luego tienen otros tipos que vamos a ver que no son leucemia amiloide crónica y que se caracterizan por esta mutación, la famosa mutación del JAK2, ¿no? El V617F y la mutación de W515K, o sea, el MPL, o la mutación del KLR. En otras palabras, la única que tiene la mutación BCR-ABL es la leucemia amiloide crónica. Y todo el resto de neoplasias mieloproliferativas podrían tener la JAK2, que es la más frecuente, o la MPL o la KLR, ¿no es cierto? Eso es en cuanto a sus características moleculares. No se olviden de ese detalle. Estas son estas moléculas, ¿no? Que luego se alteran y van a producir una proliferación enorme de estas células hematológicas. Y estos son los tipos más frecuentes. La amiloide crónica, que se lo dije, que tiene esta fusión, y luego vienen las otras tres, que son las llamadas trombocitema esencial, politina vera y menofibrosis. Son las tres más importantes. Hay más, ¿no? Que estas son las más importantes. Esta es la quinta edición otra vez para que vean los tipos ya completos, ¿no? Tienen entonces la amiloide crónica, pero también tienen la neutrofílica crónica, la eosinofílica crónica. Bueno, y acá viene la policitemia vera, que ya mencionamos, la trombocitemia esencial, o trombocitosis esencial, la menofibrosis primaria, y luego vienen otras como la leucemia monocítica juvenil y la NOS. No vamos a ver ninguna de estas, solamente rápidamente veremos la amiloide crónica, la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la fibrosis, ¿no? Que están acá. Bien, vamos a la amiloide crónica, que es la más frecuente. Esta se origina en una célula madre hematológica pluripotencial que empieza a producir excesiva cantidad de elementos hematológicos, sobre todo mieloides, no eritroides, sino mieloides. Y se produce por la translocación 922, que es el gen de la fusión BCR-ABL, que es el ya famoso cromosoma de Filadelfia, ¿no? Porque ahí fue donde se descubrió. Ahí dice Filadelfia, no es Filadelfia. Filadelfia. Pasa por tres fases clínicas muy caracterizadas, ¿no? La crónica, la acelerada y la aguda, ¿no? La aguda es la crisis blástica, o sea, cuando se convierte en una lesión amiloide aguda, o sea, a partir de una crónica, en algunos casos puede tener mala suerte de transformarse en una amiloide aguda, ¿no? O sea, esto que implica que haya un montón de blastos, ¿no? Lo que normalmente no hay en una amiloide crónica, hay muy pocos blastos. Bueno, hay una fase acelerada, que son varios criterios, y la fase crónica, que es la más común. Bueno, epidemiológicamente son estos datos, ¿no? 2.8 casos por 100.000 habitantes por año, corresponde al 15% de la población de los adultos, y afecta a personas de la media, ¿no? De 46 a 53 años, muy raro en niños, casi no se ve prácticamente, ¿no? Y es un poco más frecuente en hombres. Al inicio, como todas las neoplasias, es asintomática, ¿no? No da muchos síntomas, pero a medida que va pasando el tiempo y avanzando la enfermedad, empieza a producir una serie de síntomas inespecíficos, ¿no? Fatiga, letargia, sangrado, pérdida de peso, sensación de llenura, abdomen repleto, y todo esto es porque ya se aumentó el organismo, ¿no? Pacientes que son pálidos, tienen hepatosplenomegalia, linfadenopatía por infiltración de estas células hematológicas, ¿no? Bien, este es un resumen que lo pueden leer con calma después de la amiloide crónica y la fase acelerada. ¿En qué consiste la fase acelerada? Estos son los criterios, ¿no? Se dice que una amiloide crónica entra a fase acelerada cuando se encuentran blastos hasta 19%. Es decir, incrementan los blastos, pero sin llegar a pasar el 20%, ¿no? Y puede tener después recuento de plaquetas de más de 1000 por 10 a la 9, ¿no? Y no responde al tratamiento, o puede tener plaquetas también persistentes de menos de 100 por 10 a la 9, no relacionado al tratamiento,
o puede tener más de 20% de basófilos en sangre, o puede tener esplenomegalia sin respuesta al tratamiento, o puede encontrarse anomalías cromosómicas de este tipo, cromosoma de Filadelfia, una serie de otros datos aquí cromosómicos, o puede encontrarse de repente en la médula ósea megacrocitos muy pequeñitos o sea alterados. En fin, como ustedes pueden ver, para decir que una leucemia mieloide crónica entra a fase de la edad, tenemos que revisar estos criterios, que tampoco se los van a memorizar, ¿no? Pero simplemente lo que yo podría decirles aquí es que no debe confundirse la fase acelerada con la fase blástica, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Que son otros criterios. Pero entrar a fase acelerada significa que este paciente está en mayor riesgo, ¿no? Y significa que la respuesta no va a ser ya muy buena. Una leucemia crónica tiene un buen tratamiento y responden bien y son pacientes que llevan muchos años. Pero si yo en los controles encuentro estos criterios y entonces yo digo, este paciente está entrando en fase acelerada, pues sí tengo que darle otro tratamiento, ¿no? Bien, la fase blástica es más sencilla, tiene menos criterios, ¿no? Simplemente es que hay 20% más de blastos. En sangre periférico medulosa se empieza a entrar en una fase aguda, ¿no? Puede haber blastos fuera de la médula también, en un tejido, de repente hacemos una biopsia y encontramos que una piel está llena de blastos, o puede haber incluso linfoblastos en sangre o médula ósea, incluso si es menos del 10%, porque los linfoblastos no deberían aparecer nunca en una mieloide crónica. Pero al aparecer linfoblastos, esto ya también significa una fase blástica, ¿no? Es decir, cuando son mieloblastos, tienen que ser de 20% o más en sangre o en médula, y eso me implica que está en fase blástica, ¿no? Pero si son linfoblastos, no tiene que llegar a ser 20%, puede ser menos. Basta que sean linfoblastos para decir que ya entró a fase blástica, ¿no? Entonces, la fase blástica simplemente es la agudización de una mieloide crónica. ¿Se da en todos los casos? No. Se da en pocos casos, pero si entran estos pacientes a fase blástica, tienen un pésimo pronóstico, ¿no? Si entran a fase acelerada, tienen muy mal pronóstico también. Bien, esto es lo que vamos a ver en médula ósea, ¿no? Dije que era un incremento excesivo de todos los elementos formes, de todos los elementos hematológicos, y miren aquí, ¿no? Esta médula está llenecita de varios elementos hematológicos en la médula, ¿no? Y también en la espiral se puede ver lo mismo, ¿no? Vemos de todo. Vemos mielocitos, metamielocitos, bastones, segmentados, todos estos que son inservibles en realidad, ¿no? Pero todo se incrementa. Bien, pronóstico, antes de que apareciera la medicación llamada imatinib, tenía una sobrevida de no más de 6 años en fase crónica, y si entraban a la fase blástica morían, ¿no? Pero eh, una vez que apareció el imatinib, esta sobrevida se ha incrementado notablemente, ¿no? Los pacientes pueden vivir 10, 15, 20 años, ¿no? Con este tratamiento. El problema es que eventualmente el tratamiento deja de funcionar y puede entrar a fase blástica también, ¿no? Pero le da una sobrevida larguísima ahora con imatinib, ¿no? Imatinib es una inhibidora de la tirosina quinasa, ¿no? Que se llama imatinib, y ahora se están creando ya segundas o terceras generaciones de estos inhibidores de la tirosina quinasa que funcionan muy bien. Si no funciona esto, si deja de funcionar, siempre hay la posibilidad de hacer trasplante de médula ósea. Los pacientes también pueden ir más o menos bien con este trasplante, ¿no? Pero esto ha sido una maravilla, ¿no? Lo que hace el imatinib es bloquear la señal tirosina quinasa que se produce por la fusión y la translocación del cromosoma de Filadelfia, ¿no? Y hemos visto que esa translocación ocasiona una activación de segundo mensajero, produciéndose un incremento tremendo de la proliferación celular. Utilizando el imatinib, inhibimos esta señal tirosina quinasa y esta paciente vive muchos años. Bien, la otra es la policitemia vera, ¿no? La policitemia vera tiene dos fases, la fase policitémica y la fase de fibrosis. Pero lo que el mismo nombre indica es que lo que se incrementa acá son las células eritroides, ¿no? Mientras en la mieloide crónica se incrementa todo lo que es mieloide, sobre todo mieloide, en la policitemia vera se incrementan las células eritroides. O sea, empiezan a tener una masa enorme de glóbulos rojos estos pacientes, y aquí están los criterios, ¿no? 3 criterios mayores y 2 menores. O 3 criterios mayores, o los dos primeros criterios mayores y un criterio menor, ¿no? Y aquí están, ¿no? Bueno, lo principal acá es que estos pacientes se diagnostican porque tienen una concentración de hemoglobina de más de 16.5 por gramos en hombres y más de 16 en mujeres.
o un hematocrito de más de 49 y más de 48, ¿no? Respectivamente. Esto es fundamental. Y luego la médula ósea tiene que tener mucha celularidad, ¿no? Y totalmente incrementada, o un incremento de todo. Y en la tercera, el tercer criterio es la mutación del JAK, BV7F o del JAK2 exon 12, ¿no? Entonces, estos tres criterios, si se dan, ya hacemos diagnóstico de profesión vera. Ahora, si solo tenemos dos de estos tres, tendría que tener el uno menor, que es el nivel de eritropoyetina, del nivel de eritropoyetina sérica subnormal, o sea, debajo de lo normal, ¿no? Esta es la forma de diagnosticar estos pacientes, y lo que vamos a ver en médula ósea, pues son estos elementos, curiosamente, megacarocíticos totalmente alterados, ¿no? Miren, enormes, ¿no? Claro, va a haber un montón de glóbulos rojos en sangre periférica, y también en la médula ósea, muchas células, todas incrementadas. En este caso, no solamente los eritroides, sino todas las células incrementadas. O sea, hay una panmielosis, como dice aquí, ¿no? Una panmielosis, ¿no? Los tres elementos se incrementan, ¿no? Pero los que salen a sangre periférica, incrementando el volumen de masa del glóbulo rojo, son los glóbulos rojos. Bien, el otro es la trombocitemia esencial, que se origina en la célula madre, hematológica también, y acá no se incrementan los elementos hereditarios, sino los megacariocitos. Se incrementan los megacariocitos. Miren, aquí están los criterios, no tienen que tener una cuenta de plaquetas de más de 450 por 10 a la 9. Más de 450 por 10 a la 9, ¿no? Y en la médula ósea, a diferencia de la anterior, en que se veía un incremento de todo, acá básicamente vamos a ver una proliferación de megacariocitos, pero atípicos, ¿no? Muy agrandados, muy anormales, hiperlobulados, y eso es lo más importante, no deben tener la fusión de la amiloide crónica, debe descartarse primero esto, de CRBL, y deben tener la mutación del JAK, del KLD o del MPL. Estos son los criterios mayores, y hay dos criterios menores, ¿no? Presencia de un marcador clonal o exclusión de trombocitosis reactiva, porque trombocitosis puede aparecer por otras causas, ¿no? Entonces, para hacer diagnóstico se requieren eh, los tres primeros criterios mayores más un criterio menor. Muy bien. Lo más importante aquí, es difícil aprenderse todos los criterios, pero sí, por lo menos deberían saber de que para decir que es una trombocitosis esencial o trombocitemia esencial, debería encontrarse plaquetas en más de 450.000 por 10 a la 9, ¿no? 10 a la 9, ¿eh? Igual o más de 450 por 10 a la 9 sobre el litro, ¿no? Este es el criterio, digamos, que define esta enfermedad. Bien, ¿qué vamos a encontrar? Lo que dice ahí la descripción de los criterios, ¿no? Miren estos megacaricitos totalmente hiper, super lobulados, ¿no? Miren, tremendo, ¿no? Estos megacaricitos con lobulaciones enormes, y luego podemos ver también unas plaquetas enormes en sangre periférica, ¿no? Miren estas plaquetas gigantes, ¿no? Pero bueno, básicamente este es el hallazgo de la biopsia, ¿no? Y bien, terminamos con ya el último, que es la mielofibrosis primaria. Mielofibrosis primaria. ¿Qué se ve aquí? Se ve una proliferación de todo, megacariocitos y granulocitos anormales, pero después, poco a poco, se va a depositar un depósito de tejido conectivo fibrótico, y se va la médula a ser fibrótica, ¿no? De tal manera que puede haber una hematopoiesis medular, porque la médula deja de funcionar, ¿no? Por la fibrosis. Entonces, esta mielofibrosis primaria tiene dos fases, la prefibrótica o la fibrótica, ¿no? En la prefibrótica, donde todavía no hay tanta fibrosis, es una médula muy hipercelular y la fibrosis es bastante leve. Acá se puede confundir con una mieloide crónica, ¿no? Pero después de un tiempo pasa ya a la fase fibrótica, donde es una fibrosis marcada, ¿no? Y lo que se va a ver es hepatosplenomegalia por hematopoiesis extramedular y leucoeritroblastosis, que son elementos jóvenes en sangre periférica, ¿no? Bien, estas son las fases de la mielofibrosis primaria, y vamos a ver los criterios que están aquí, qué es lo que se ha descrito en este libro de la OMS. Son tres criterios mayores y cinco criterios menores, ¿no? Bueno, en el primer criterio mayor tiene que haber esta proliferación megacarocítica con atipia, pero con una fibrosis leve, ¿no es cierto? Y no debe haber BCR-ABL, o sea, no debe haber nivel de crónica, definitivamente, porque si diagnosticamos, vemos esto,
ya sabemos que es una amiloide crónica, ¿no? Y puede haber, y debe haber en todo caso la mutación JAK2, CALR o MPL, cualquiera de ellos, ¿no? Si encuentro estos tres criterios, entonces ya estoy viéndome hacia ese diagnóstico de mielofibrosis primaria en la fase prefibrótica, ¿no? Entonces tiene que haber los tres mayores y alguno de estos menores, ¿no? Alguno de estos menores. Bien, esto es para diagnosticar la mielofibrosis en la fase prefibrótica. Pero si ya está en la fase fibrótica, los criterios cambian un poquito, ¿no? Tiene que haber esa proliferación megacarocítica con atipia, pero tiene que haber una fibrosis de grado 2 o 3, o sea, un poco más de fibrosis. Y lo mismo que hace un momento, que lo anterior, no debe haber criterios para mieloide crónica, ni ninguna de las otras neoplasias mieloproliferativas, y debe haber mutación de alguna de estas, ¿no? JAK, CALR o MPN, ¿no? Y aquí están los menores. Entonces, igual se requieren tres mayores y al menos uno menor, ¿no? Bien. La mielofibrosis la medimos así. Esto tampoco se lo tienen que aprender, pero por cultura les menciono. Tenemos que hacer una tinción de reticulina para ver si hay fibrosis en la médula y la graduamos en grado 1, 2, 3, ¿no? Cuando es en la mielofibrosis en la fase prefibrótica, encontramos una fibrosis muy leve, ¿no? Que se define así como está acá escrito. Pero si ya está en la fase fibrótica, puede ser de grado 2 o de grado 3, donde hay mayor cantidad de estas fibras reticulares. Vamos a ver ahora en fotos, ¿no? Este es para colágeno, que también es importante, y este es para osteosclerosis. Esto solamente lo muestro también como cultura general, ¿no? Bueno, esto es lo que se debe ver. En la fase prefibrótica, antes de la fibrosis, uno ve incremento de todo, ¿no? Miren ustedes, este incremento de todos los elementos, sobre todo los granulocitos y los megas, y los megas recuerdan un poquito a lo que se ve en la trombocitemia esencial, ¿no? O sea, son grandes, atípicos, hiperlobulados, ¿no? Entonces, hasta acá yo no puedo hacer todavía un diagnóstico de mielofibrosis, tengo que hacerle primero la reticulina, a ver si hay algo de fibrosis, hacer las determinaciones mutacionales que hemos visto, y evaluar los criterios menores también. Bien, pero sí clásicamente en esta enfermedad se ven estos megacaricitos muy atípicos, incluso metidos en estos senos, ¿no? Esto se ve. Luego ya uno ve que se compacta más porque podría haber más fibrosis, se empieza a hacerse más compacto. Nunca deja de haber estos megacaricitos atípicos, ¿no? Lo mismo aquí, vamos avanzando, muy atípicos, ¿no? Más atípicos que incluso que en la trombocitemia esencial. Y luego ya hacemos estas fibras reticulares. Miren, esta es la coloración de reticulina. Y vean cómo todas estas fibras reticulares son abundantes, ¿no? Esto ya es una fibrosis de grado 2 o 3, ¿no? O sea, esto ya está en fase fibrótica, ¿no? Porque se ven estas líneas marrones de la reticulina muy unidas unas con otras, es decir, fusionadas, y me está indicando que hay fibrosis. Pues entonces esto ya me hace el diagnóstico histológico de fibrosis medular grado 2, al menos grado 2, ¿no? Miren, así se ve, ¿no? Esta es la reticulina que le hacemos, muy esencial para el diagnóstico de fibrosis medular, ¿no? Entonces, yo tengo esto, ya puedo informar como fibrosis grado 2, y luego le hago glicómica de Mason y veo que hay depósito de colágeno, ¿no? O sea, hay una osteoesclerosis también, y también puedo ver esta osteoesclerosis con ya una tinción azul que me indica que hay fibrosis medular, pero como verán ustedes, mejor en la reticulina que la tricómica para ver la médula. Y bueno, aquí está, ¿no? Un caso ya con todas las imágenes, ¿no? Acá hay fibrosis, se ve la fibra articulares aquí, esta sería un grado 2 más o menos, se ve un incremento de megacronitos muy negros, muy atípicos, ¿no? Y en sangre y acá ven esto también, que se ve muy compactada la médula, ¿no? Bien, y con esto hemos terminado. No es suficiente que yo diga que la médula tiene fibrosis medular. Repito, para yo diagnosticar una mielofibrosis tengo que tener estos criterios, ¿no? Si yo veo fibrosis, tendría, en la fase fibrótica, tendría este primer criterio, ¿no? Perdón, este primer criterio, ¿no? Fase fibrótica, ya tendría el criterio de fibrosis grado 2 o 3. Primer criterio cumplido. Luego tengo que hacerle el cromosoma de Filadelfia. Tengo que saber que es negativo. Y también tengo que descartar todas las otras neoplasias que hemos descrito, la policitemia vera, la amiloide crónica con BCR-ABL y cualquier otra alteración como síndrome mielodisplásico o cualquier otra cosa. O sea, tengo que descartar todo eso.
Segundo criterio. Tercer criterio, la mutación que están acá, ¿no? YAC, CAL, R y MPL. Y eso con alguno de estos de aquí. Recién ahí puedo hacer el diagnóstico de mielofibrosis. Les digo esto porque de repente yo les pongo el examen, para el diagnóstico de mielofibrosis es suficiente encontrar fibrosis nodular grado 2. Les pongo verdadero o falso, ¿no? Es suficiente con encontrar, y ustedes saben, por todo lo que hemos visto, que para diagnosticar cualquiera de estas enfermedades se requieren varios criterios, ¿no? No basta un solo criterio, se requieren una serie de criterios, ¿no? Mayores y menores. O sea que les puedo poner así, de repente en policitema vera, ¿no? Les puedo poner para diagnóstico policitema vera, es suficiente con encontrar un hematocrito o una hemoglobina de 16.5 en monte. El que me pone verdadero está perdido, ¿no? Porque se requerirían los otros criterios. Muy bien, con esto he intentado darles una idea muy ligera de todas estas enfermedades. Hay muchas más cosas, por supuesto, pero yo creo que con esto ya tendrían una base, una idea de cómo se diagnostican estas enfermedades. Y les sugiero que por favor lo lean despacio, por eso en parte, ¿no? Porque sábado yo no podía hacer la clase, lo hemos hecho con tiempo para que lo vayan leyendo despacio. Y también busquen la información en los libros de texto y si tienen otra fuente de información mejor, ¿no? Combinen este PPT con lo que puedan leer ustedes y con eso van a entender un poco mejor estas enfermedades. Bien, son las 10:30, ¿no? Nos hemos demorado media horita más. ¿Alguna pregunta, por favor, o comentario? Entonces voy a decir lo que siempre decían mis profesores. Si no preguntan nada es que entendieron todo o no entendieron nada, ¿no? Espero que sea la primera. Pero en todo caso, si lo leen despacio y buscan otra información, creo que podrán entender mejor esto. En cualquier caso, en la discusión de los dos casos que tenemos, uno de ellos es una amiloide aguda y la otra una amiloide crónica, se entenderá mejor, ¿no? Porque hay unas preguntas que ustedes van a responder y van a poder leer un poco más. Listo, Julio. ¿Algo más? ¿No hay más comentarios? ¿Estás ahí o ya se fueron a dormir? Julio, Julio, ¿alguien me puede responder? Sí, doctor, todo quedó claro, habría que leer lo que nos No, fue manden, ¿no? con el delegado, se fue ya. Bueno, entiendo que la hora es un poquito complicada, pero hubiera sido interesante que me respondiera el delegado al menos. No sé si no me responde. ¿Ya estás ahí? ¿Ya saliste? ¿Ya te despertaste? Ya, Julio. Bueno, ya terminamos. Ya, veo que no hay más ni comentarios. Gracias a ustedes más bien y ya nos estamos encontrando.